La perfección cristiana, según el Espíritu, de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte cuarta, capítulo 4. Meditación. Lectura meditada. No hay cosa que purifique más de ignorancias el entendimiento y la voluntad de afectos depravados que la oración, sobre todo la oración mental y cordial. Aunque la oración vocal es tan buena de suyo y de tanta utilidad como hemos visto, sin embargo, para las almas que tratan de perfección, es mucho más provechosa ordinariamente la oración mental o meditación. Ella, dice San Ignacio de Loyola, es el camino más corto para hacerse santo. Ciertamente, la causa principal de que se cometan tantos pecados en el mundo y de que muchas personas piadosas no adelanten en la virtud y se vean tan llenas de defectos está en que no se medita. Así lo declaró ya el profeta Jeremías con estas palabras: está puesta en desolación toda la tierra, porque nadie hay que se recoja a reflexionar dentro de su corazón. Que es como si dijera: están agostadas las flores de las virtudes y no brotan por todas partes sino malezas de iniquidad y de pecados. Porque los hombres no se detienen a pensar en lo que más les importa, en las verdades que se relacionan con la santificación y la salvación de su alma. Y la razón de ello está, como afirma San Ligorio, en que sin la meditación falta la luz y se camina en tinieblas. En efecto, las verdades de la fe no se ven en los ojos corporales, sino en los ojos del alma. Cuando éstas las considera detenidamente, esto es, cuando las medita. Por lo tanto, el que no medita sobre ellas no las ve, anda a ciegas y como al mismo tiempo se siente atraído por los bienes temporales y por los objetos sensibles que le rodean, fácilmente apega a ellos su corazón hasta que llegan a precipitarse en el pecado. En cambio, el que medita dichas verdades recibe luces sobrenaturales en su inteligencia y estímulos poderosos en su voluntad. En la meditación conoce a Dios, se conoce a sí mismo, conoce la hermosura y utilidad de la virtud, ve cuán necesitado está de ella, oye la voz interior de Dios que le llama a conseguirla, darse cuenta de sus extravíos e infidelidades grandes o pequeñas, se arrepiente de sus culpas, se resuelve a abandonar el pecado y abrazar el camino de la santidad, y reconociendo por otra parte su miseria, su debilidad e inconstancia, clama al Señor, pide, insta, suplica, y Dios, que como dice San Gregorio, gusta de ser rogado, forzado y aún vencido por una importunidad piadosa, concede al fin a esa alma el divino amor, y con él las virtudes todas porque suspira, sosteniéndola además con gracias eficaces para que persevere en el bien. Por eso decía el mismo San Ligorio que se ven personas que, rezando el rosario, el oficio parvo o practicando otras devociones exteriores, siguen viviendo en el pecado, pero que aplicarse constantemente a la meditación y continuar pecando es imposible. Todos los santos han dado la preferencia a la oración mental sobre la vocal, y en realidad de verdad todos o casi todos han logrado la perfección y han llegado a la santidad, principalmente por medio de aquella. San Francisco de Sales, hablando de la meditación, dice a Filotea: sobre todo te aconsejo la oración mental y cordial, y particularmente acerca de la vida y pasión de nuestro Salvador. Si frecuentemente le miras en la meditación, llenará tu alma de sí, aprenderás sus virtudes y reformarás tus acciones por el modelo de las suyas. Y añade: si cuando estás orando vocalmente sientes tu corazón atraído y llevado a la oración interior o mental, no lo rehuses, antes bien, deja al espíritu caminar dulcemente hacia esta parte, y no te dé pena el no haber rezado todas las oraciones vocales que pensabas, porque mucho más que estas
agrada a Dios y aprovecha al alma la oración mental que tienes en su lugar. Santa Teresa de Jesús, a pesar de reconocer, según hemos visto, la gran excelencia y utilidad de la oración vocal, quiere que sus hijas aspiren a la oración mental y que la procuren. En cuanto esté de su parte, y refiriéndose a ella, escribe estas palabras: gran bien hace Dios al alma que dispone para tener oración con voluntad, aunque no esté tan dispuesta como es menester, y si en ella persevera por pecados y tentaciones y caídas de mil maneras que ponga el demonio, en fin, tengo por cierto, la saca el Señor a puerto de salvación. De lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es que por males que haga quien la ha comenzado, no la deje, pues en el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy más dificultoso. Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor le ruego yo no carezca de tanto bien. De una manera análoga se expresan los demás santos y maestros de espíritu. Forma pues, alma devota, si ya no la tuvieres formada, resolución de hacer todos los días oración mental, dedicando a este ejercicio algún espacio de tiempo, mayor o menor según la situación y circunstancias en que te hallas. Aconséjate para ello de tu director espiritual. Consiste sustancialmente la meditación en actuarse con fe y humildad en la presencia de Dios, y después de haber pedido luz y gracia para orar bien, pensar, reflexionar algún tiempo sobre un punto espiritual, ya sea sobre las verdades eternas, ya sobre los misterios de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya sobre las virtudes, las obligaciones del propio estado, etc. Echar luego una mirada sobre nosotros mismos, examinando si conformamos nuestra conducta con lo que allí se nos enseña, se nos manda o aconseja, sacar los afectos y propósitos convenientes a nuestro bien espiritual y finalmente pedir las gracias, virtudes y auxilios de que nos veamos necesitados. Presencia de Dios, pues, consideraciones, afectos, propósitos y súplicas. He aquí los elementos esenciales de la meditación. Lo demás que suele aconsejarse para la práctica de la misma es complementario y circunstancial. Muchos y muy excelentes tratados se han escrito sobre el modo de hacer la oración mental. Puedes consultar alguno de ellos. Ciertamente no deben desatenderse, sobre todo en los comienzos de la vida espiritual, las enseñanzas que acerca de este punto nos han dejado los santos y varones doctos y experimentados, pero es menester tener en cuenta que más todavía que la observación servil y minuciosa de los métodos, aprovecha para orar bien la humildad y sencillez, la pureza de intención, la experiencia propia y la gracia, y las ilustraciones del Espíritu Santo, que no están vinculadas estrictamente a ningún arte o sistema de oración particular y determinado. Engáñense muchos, escribe a este propósito San Francisco de Sales, juzgando que para tener bien la oración sea necesario gran método. Inquiétanse para hallar un arte particular, que piensan sea forzoso, no dejando de discurrir y sutilizar en sus acciones, para ver cómo las hacen y si pudieran mejorarlas a su gusto. Imaginen que en el tiempo de la oración ni aun siquiera se ha de toser, por miedo de que el Espíritu de Dios se vaya. Locura es esta y no pequeña. Pero si este divino Espíritu fuera tan ligero y mudable que pendiese de la orden y satisfacción del que ora, no digo que no se haya uno que valer de los medios que enseñan los santos, digo, sí, que no se ha de atar el alma totalmente a ellos, como sucede a algunos, por ejemplo, que nunca piensan haber hecho bien la oración, sino pasan por las consideraciones antes de los afectos que les da el Señor, los cuales son el fin de las consideraciones. Parécense estos a los que hallándose cerca del lugar donde caminaban, se volvieron atrás sin entrar en él por no haber llegado por el camino que les habían enseñado. Cualquiera, sin embargo, que sea el método que se observe en la meditación, convendrá tener presente las advertencias siguientes. 1. Las consideraciones no deben alargarse demasiado y han de hacerse con sencillez y suavidad, prestando, sí, una atención viva, pero sin forzar demasiado las potencias interiores ni fatigar la cabeza con intensidad o la sutileza del discurso, pues, como dice San Francisco de Sales,
El don de meditar no se adquiere por los esfuerzos violentos de nuestro espíritu, sino por una dulce y tranquila humildad de corazón. 2. Cuando no puedes discurrir, no te apenes ni te inquietes por ello. Ayúdate. Si te es dado de la lectura meditada de que trataremos a continuación, o habla sencillamente con Dios, poniéndote en sus manos y diciéndole con humildad y confianza filial lo que el corazón te dicte, y así podrás tener siempre buena oración. 3. Los afectos, coloquios y peticiones pueden ir en cualquier lugar de la meditación, lo mismo al principio que al medio, que al final, deteniéndonos en ellos siempre que nos sintiéramos movidos, pero los propósitos particulares o resoluciones prácticas conviene ordinariamente hacerlos al final del ejercicio. 4. No hemos de ir en busca de gustos, regalos y consolaciones sensibles, ni hemos de dejar o acortar la meditación porque nos veamos en aridez espiritual. 5. Conviene mucho repetir una y otra vez las mismas peticiones, deteniéndonos en ellas, pues estas constituyen, según hemos indicado, la oración propiamente dicha. El padre Segneri, en los últimos años de su vida, se lamentaba de haber dado en la meditación demasiado lugar al discurso, en vez de concedérselo a la súplica, que es más necesaria e importante, y a la cual se ordenan las consideraciones. 6. Los propósitos que formamos pueden ser de 3 clases. Uno general, que nos confirme en el deseo y resolución habitual de hacernos santos y adquirir la perfección propia de nuestro estado y vocación. Otro especial, que se refiere a la destrucción de aquel vicio que más nos domina, o a la adquisición o perfeccionamiento de aquella virtud que más nos importa conseguir. Este propósito, lo mismo que el anterior, debe repetirse todos los días, cualesquiera que sea la materia de la meditación, hasta que hayamos arrancado de nosotros tal vicio o adquirido tal virtud. El tercer propósito será el que se desprenda de la materia que meditamos, el cual hemos de procurar hacerlo particular y concreto, adaptándolo a las circunstancias individuales en que el presente nos halláramos. No te detengas tanto, dice San Francisco de Sales, en los afectos generales, que no pases a convertirlos en resoluciones especiales y particulares para tu corrección y enmienda. Pongo por ejemplo la meditación de la primera palabra que nuestro Señor dijo en la cruz: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Despertará sin duda en tu alma un afecto santo de imitación, es a saber, deseo de perdonar y amar a tus enemigos. Digo pues que esto es muy poco si no añades una resolución especial en esta forma: de aquí en adelante ya no me he de picar de tales palabras duras que fulano y fulana, mi vecino o mi vecina, mi criado o mi criada, mi hermano o mi hermana dicen de mí, ni de tal o tal desprecio que aquel o aquella me hacen. Antes, por el contrario, diré y haré tal o cual cosa para atraerlos y apaciguarlos, y así de lo demás. 7. Nuestros propósitos han de ir acompañados de grande humildad, desconfiando de nosotros mismos, pero al propio tiempo de grande confianza en Dios, nuestro Señor, cuyos auxilios imploraremos con fervor. 8. Para que nuestra oración resulte fructuosa y eficaz, cuidemos entre día de renovar las buenas resoluciones tomadas en aquella, y trabajaremos cuidadosamente por reducirlas a la práctica. Para esto aconseja San Francisco de Sales que, terminada la oración, se forme un ramillete espiritual, como él lo llama, de las consideraciones y afectos principales que se han tenido en la meditación, para tenerlo a la vista y olerlo espiritualmente durante el día, con lo cual nos sentiremos suavemente estimulados a cumplir los buenos propósitos que formamos. Así como los que se han paseado por un hermoso jardín, escribe el santo doctor, antes de salir en él cogen 4 o 5 flores para olerlas y tenerlas todo el día. Así también, después de haber discurrido nuestro espíritu en la meditación por algún misterio, debemos escoger 1, 2 o 3 puntos de aquellos en que hemos encontrado más gusto para tenerlos presentes el resto del día y olerlos espiritualmente. De esta suerte, si somos fieles a la práctica diaria de la oración mental, esmerándonos en hacerla lo mejor que nos fuere posible, no podremos menos de hacer notables progresos en el camino de la perfección.
Para ciertas almas que no pueden discurrir o cuando la aridez espiritual haga imposible la meditación, convendrá ayudarse de lo que se llama lectura meditada. Esa se practica del modo siguiente. Se toma un libro espiritual y léese de él alguna o algunas cláusulas. Se piensa un poquito sobre lo que se ha leído hasta penetrarse bien de su sentido y se procura sacar algún afecto piadoso o hacer alguna súplica. Después se lee otro poco, procediendo de la misma forma y se termina, como en la meditación, con alguna resolución práctica pidiendo al Señor las gracias necesarias para cumplirla. Así lo verificó durante mucho tiempo Santa Teresa de Jesús, la cual escribe en sí misma: en 18 años que pasé grandes sequedades por no poder discurrir, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada, porque la sequedad no era lo ordinario, mas era siempre cuando me faltaba el libro, que era luego desbaratada el alma y los pensamientos perdidos. Con esto los comenzaba a recoger y como por halago llevaba el alma, y muchas veces en abriendo el libro no era menester más. Otras leía poco, otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía. Por eso aconseja la Santa que a los que no se pueden aprovechar del discurso no se les fuerce a meditar sin lección, porque además de ser cosa penosísima y violenta, acabará por perjudicar a su salud. En cambio, la lectura pausadamente hecha, acompañada de algunos afectos y coloquios de la manera que hemos indicado, les será un ejercicio fácil y muy provechoso, pues tendrá virtud suficiente para ilustrar el entendimiento e inflamar la voluntad, produciendo en sus almas todos los efectos saludables de la meditación propiamente dicha. Resolución. Propongo dedicar todos los días algún tiempo a la oración mental, tan recomendada y practicada por todos los santos, y no la omitiré sino por una verdadera imposibilidad. Jaculatoria. Infundid en mí, Dios mío, el espíritu de oración y concededme la gracia de ser fiel a la práctica diaria de la oración mental.